Pablo está trayendo a esta iglesia de los Corintios una corrección. Él ha encontrado que hay algunos aspectos en esta iglesia que necesitan ser arreglados, corregidos. Y dijimos la semana pasada que lo que motiva la corrección del apóstol es extraordinario, porque él corrige en un sentido eterno. Él no está corrigiendo porque algo que la iglesia está haciendo no le guste. Él no ha edificado la iglesia de acuerdo a sus gustos o a sus ideas. Él sabe que la iglesia tiene un diseño, él también sabe que la iglesia tiene un diseñador, y él sabe que él es un obrero, un trabajador en esa obra que el Señor ha encomendado, donde él es el que la diseñó, y que él, por el Espíritu, le ha dado el diseño, o le ha revelado el diseño para que se construya de la manera en que Dios diseñó. Entonces, el apóstol lo que sabe, y qué útil es, ojalá nunca se nos olvide, el apóstol sabe que si se construye conforme al diseño, eso va a traer mismo corrección. Y entonces, él la semana pasada nos quedamos que en la edificación, el apóstol dijo que había un cimiento. Y el apóstol enseñó que el cimiento de la iglesia para la edificación es Cristo. Amén. El cimiento de la edificación es Cristo. Dijimos cosas la semana pasada como que si tú no tienes la revelación de Cristo, no tienes material, no tienes herramientas para edificar. La edificación, el cimiento en donde se construye, y también la sobreedificación, y también los materiales, y también el diseño, es Cristo Jesús. Entonces, si no tenemos un entendimiento de Cristo, no tenemos material ni forma para edificar correctamente. Y entonces la semana pasada hablamos de cómo en dentro de lo que Cristo nos revela por su propia vida, vemos que el apóstol trae la palabra de la cruz, y la palabra de la cruz la recuerda a los corintios para que ellos no olviden el efecto de la cruz en sus vidas. Entonces, la palabra de la cruz forma parte del cimiento de la iglesia. Y hoy quiero hablar de otra parte que es importantísimo que nosotros entendamos para la correcta edificación de la iglesia. Y ahora me estoy refiriendo a la resurrección, ¿ok? Entonces puedes poner allí el cimiento de la resurrección. ¿Por qué es que en este capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, que ya habíamos leído anteriormente, bueno, en las reuniones anteriores, y me parece que vamos a leerlo, ¿sale? Vamos a leerlo de nuevo, Primera de Corintios 3, y vamos a leer y ya habíamos a partir del versículo 6. O vamos a ver desde el 10. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Estamos ahí. Y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Extraordinario. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, si la iglesia no está fundamentada en la revelación de Cristo, no se está construyendo de acuerdo al diseño, no se está construyendo correctamente, y tarde que temprano eso va a traer consecuencias. Entonces estamos entendiendo que si no tenemos la revelación de Jesucristo, no tenemos manera de cómo edificar. Y dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Saludos, Jackie, un abrazo enorme. Bienvenidos, todos los que están conectados, qué bueno que están allí. Ok, entonces vamos para allá. Dentro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo es indispensable que entendamos también su resurrección. La importancia de la resurrección entendida en la iglesia. Que la iglesia puede entender y pueda comprender lo vital que es entender al Cristo resucitado. Para el apóstol Pablo, la resurrección, escribe allí, era de vital importancia. De hecho, pues, él se dio cuenta que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si no era entendida, o incluso, fíjense, por alguna doctrina, distorsiones de doctrina que esta misma iglesia tuvo, se podía incluso pensar que no era necesaria la resurrección. Alguno de ustedes puede decir, no entiendo a qué se está refiriendo. Pongan como referencia el capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, ¿vale? ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 15. Allí les voy a decir, el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios es el capítulo que nos da algunos aspectos de la resurrección como ningún otro. ¿Y por qué estoy tocando este punto? Porque se nota en el capítulo 15 que el apóstol Pablo precisamente va a tocar ese aspecto porque ya había algo que sucedía en esa iglesia. Ya había un sector de personas que no estaban comprendiendo la magnitud de la importancia de la resurrección. Y entonces, es por eso que el apóstol en el capítulo 13, lo que está hablando allá, él está hablando de la importancia del fundamento, y en el capítulo 15, él está arribando a este cimiento importantísimo. Les voy a decir, fíjense, unos aspectos de lo que era la resurrección para la iglesia. Para el apóstol Pablo, escribe allí, era de vital importancia. El apóstol Pablo, de hecho, dijo que era por la resurrección, escribe esto, era por la resurrección que la fe tiene sentido. Ahorita lo vamos a tratar de explicar, ¿vale? Lo vamos a tratar de explicar. Hola Marta, Lucía, un abrazo enorme. ¿Qué tal Magda? Bienvenida. Salúdame a Benito y a los muchachos por allá. Entonces para el apóstol Pablo la resurrección era tan importante que él escribe y él dice, muchachos, si no conocen y si no entienden lo que sucedió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que implica esa realidad eterna de la que ahora podemos disfrutar, si ustedes la ignoran o incluso la anulan, dice el apóstol, la fe no tiene sentido. Es más, en otras palabras, lo que el apóstol está queriendo decir, sin resurrección, termina siendo la fe cristiana como cualquier otra religión. Pero con la resurrección, o por la resurrección, escribe allí, cualquier religión se queda pequeña. Porque ninguna religión tiene como fundamento la resurrección y todas las consecuencias que esta resurrección trae a las personas. De hecho, es por la resurrección que nosotros podemos disfrutar la vida impartida. De esto que nosotros hoy podemos hablar y disfrutar. Hace un rato estaba yo pensando en todas estas cosas, dije, qué hermoso, eso está extraordinario. O sea, tú y yo, si tienes a alguien ahí que amas,
y que tiene al Señor dentro, dile, oye, ven, ¿sabes por qué tú tienes la vida de nuestro Señor Jesucristo dentro? Porque resucitó, porque Él no se quedó allí en la tumba, sino por eso el apóstol también aquí en los Corintios, él les da una enseñanza extraordinaria de que nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de Adán, que Adán fue hecho alma viviente, Adán fue alma viviente y Cristo fue hecho espíritu vivificante. Fíjense, Adán fue creado como alma viviente, pero Cristo fue hecho espíritu vivificante. Tiene sentido que el apóstol Pablo diga que fue hecho espíritu vivificante. Espíritu vivificante significa espíritu, fíjense, espíritu que imparte vida. Cristo fue hecho un espíritu que imparte vida. La pregunta es, ¿y cuándo fue hecho un espíritu que imparte vida? Pon ahí en tus notas, en la resurrección. ¡Wow! Cuando Cristo resucita, el Padre lo hace un espíritu impartidor de vida. Eso es, miren, eso es muy difícil de entender para la mente, porque es como lo que dice el libro de Hebreos, que nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado. Es muy difícil para la mente, porque nuestra mente inmediatamente dice, ¿cómo es posible que alguien diga, fíjense, cómo es posible que alguien diga que el Hijo de Dios necesitaba ser perfeccionado? Que no era perfecto. Imagínate ahorita lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo usa esta frase. Él fue hecho espíritu vivificante. ¿Qué no era espíritu vivificante? No, Él fue hecho espíritu. Por supuesto que Él siempre ha existido y siempre ha contenido la vida de Dios. Amén. Siempre. Pero en la resurrección, ahora esa vida se hace una vida que se puede impartir. Y por la resurrección, vean qué hermoso, esa vida puede ser impartida a nosotros. ¡Wow! O sea, a nosotros, fíjense lo que estaba pensando también. Estas cosas se nos hacen como difíciles de comprender a la mente humana, pero les digo que son fundamentales en nuestra vida cotidiana. Son fundamentales en nuestro accionar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro accionar como hijos de Dios, si no tenemos la vida impartida, entonces lo que estamos haciendo es simplemente una copia de lo que otros hacen, es estar aprendiendo cosas que otros hacen en su devoción a Dios. Y a eso se le llama religión. Y Dios no quería tener hijos que estén copiando cosas que hacer, sino Dios quería tener hijos que tuvieran su vida para que manifestaran, ellos fueran vivificados, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces requeríamos que nos dieran vida. Y es allí donde Cristo, al resucitar, vean qué extraordinario, es hecho espíritu vivificante, y entonces nuestro espíritu puede volver a la vida y entonces cumplir el propósito del Padre, no porque copiamos lo que alguien dice, sino porque portamos su propia vida para que se manifieste naturalmente. No sé si me estoy explicando, por favor, ayúdenme, díganme, sí, pastor, creo que sí lo entiendo. Esto es fundamental, porque por eso el apóstol Pablo dice, si esto ustedes no entienden, si ustedes no comprenden los alcances y efectos de la resurrección, lo que Pablo les está diciendo es, vana es la fe. ¿Sabes qué es que la fe sea vana? O sea, no tiene ningún sentido lo que haces, porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo en tu propio esfuerzo, lo estás haciendo en tu propia intención, y no es la vida del Hijo. O sea, no es la vida del Hijo. Por eso requería, en otras palabras lo voy a decir así,
Era necesario, fíjense lo que voy a decir, era necesario que el Hijo de Dios estuviera vivo. Estuviera vivo para que vivo en ti se manifestara. Qué bueno es eso. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer 3 versículos nada más. 1 Corintios capítulo 15, del 13 al 15. Saludos, Pastor Wilmar, un abrazo hasta la bellísima Colombia. Saludos, Erika, un abrazo. Saludos a todos los que están allí. Ya, ¿es claro? Entonces, el apóstol Pablo dice que el postrer Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante. ¿Cuándo fue hecho espíritu vivificante? Voy a decir otro detalle. Él no fue hecho espíritu vivificante en la carne. En la carne, su espíritu, y que contenía la vida de Dios, todavía no era impartido, no vivificaba a nadie, aunque él daba y soltaba su palabra, que sus palabras son espíritu y son vida. Ninguna de sus palabras y de lo que decía estaba vivificando los espíritus. Eso sucede hasta que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita. Entonces ahora esa gloriosa vida, no de un Jesús de Nazaret, sino la vida del Cristo eterno, ahora legalmente, porque todo está pagado, porque todo está cumplido, porque no hay ya condenación, porque toda la condenación y el castigo por el pecado fue sobre él. De hecho, él mismo se hizo pecado. ¿Para qué? Para que ahora pudiera él vivificar a todos los hijos de Dios. Pueda él vivificarnos, y es por eso que hoy tú tienes vida. Oh, eso es buenísimo. O sea, la salvación, ¿qué es? La salvación es la impartición de la vida de Dios a nosotros. La salvación, ¿qué es? Es el espíritu vivificante que vivifica tu espíritu, y que también tu espíritu, porque es el espíritu de Cristo también dentro de ti, siendo uno, también ahora tu espíritu imparte vida. Por eso es lógico que los entendidos hijos de Dios, es lógico que los que disfrutamos esta vida, tenemos conciencia de ella, es lógico que a donde quiera que vayamos, lo que expresa nuestra vida, es la vida de Dios, y que la gente que está expuesta a la vida que portamos también pueda ser vivificada por esa vida de Dios que está en tu espíritu. Es el espíritu vivificante, y ese era el deseo más grande del Hijo. Por eso el Hijo dijo: yo soporté la cruz porque antes de la cruz estaba yo encerrado en un cuerpo, pero después de la cruz yo sé que me voy a convertir en un espíritu vivificador para que todos aquellos que creen en mí vuelvan a la vida y disfruten esta gloria tan extraordinaria. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo. Díganme si no, estas cosas lo tenemos que entender toda la iglesia. Es maravilloso. Y cuando tú entiendes esto, tú dices: wow, o sea, qué extraordinario, eso fue lo que me pasó. Sí, eso fue lo que te sucedió. Oye, entonces, ¿qué tengo yo? Tienes la vida de Dios, o sea, impartida. Wow, entonces, gracias Dios. Y entonces sí, celebramos y decimos: gracias, gracias, qué bueno que resucitaste. Extraordinario. Aquí, tú puedes leer allí en el capítulo 15, que de hecho el apóstol les dice: oigan, el evangelio que yo les enseñé, el evangelio que les he predicado, el cual recibisteis, este evangelio que tú recibiste, no puedes, fíjense, este evangelio glorioso que tú has recibido,
No puede ser que ahora se convierta en algo inútil. ¿Ya vieron? El apóstol Pablo entonces entiende que si faltan, pon ahí en tus notas, si faltan asuntos, si hay falta de entendimiento dentro de nosotros, si hay falta de entendimiento dentro de nosotros, aunque el evangelio es poderoso, pero para nosotros no va a tener el efecto que debería de tener. Es como cuando les dijo, que lo vimos también creo la semana pasada o antepasada, cuando les dijo, oigan, el evangelio que yo les prediqué era para que dejaran de vivir como hombres. ¿Qué pasó? ¿Por qué siguen viviendo como hombres? ¿Ya vieron? ¿Por qué siguen viviendo como hombres? Aquí les vuelve a decir, no puede ser que si ustedes están siendo expuestos al correcto evangelio, esto quede como una creencia que no trajo ningún tipo de resultado. Es imposible. Escuchen esto. ¿Saben qué? Es imposible. El que está exponiéndose, lo vuelvo a decir, al evangelio correcto y que lo está entendiendo bien, ¿sí? El que lo está entendiendo bien y está exponiéndose a un evangelio correcto, no un evangelio mezclado, ni tampoco un evangelio legalista. No estoy hablando de un evangelio condenador, estoy hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te estás exponiendo a ese evangelio y tú lo estás entendiendo, estás dejando que eso sea sembrado en ti, indudablemente va a tener efectos extraordinarios. Por eso el apóstol decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 13. Ellos tenían ya un problema, había un sector que ya decían, no, yo creo que la resurrección, eso no existe. Y dice el apóstol, versículo 13, 1 Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Escribe allí, la resurrección de Él y nuestra resurrección están unidas. Nos hemos hecho uno en su muerte, pero también nos hemos hecho uno en su resurrección. Juan 14, versículo 19, apunta allí, Juan 14, 19, el Señor Jesús dijo esto, todavía un poco y el mundo no me verá más. Fíjense, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. ¿Ya vieron la importancia? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, aquí hay un cimiento fuerte. Va a sonar muy básico, pero vamos a escucharlo con oídos nuevos, con oídos como de un niño que quiere aprender. Y vamos a tratar de quitarnos, porque se ha desgastado esto que voy a decir. Hey, tenemos a un Cristo vivo. Tú tienes a un Cristo viviente dentro de ti. Él vive, ¿sabes por qué? Porque si Él no viviera, tú no podrías vivir. Pero porque Él vive, tú ahora también puedes vivir y disfrutar esa vida. Claro, aquí Él está hablando porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque el Señor Jesús entiende que lo que el hombre tiene no es vida. El hombre no está experimentando la vida, aunque tenga existencia en la tierra. El Señor Jesús sabe que la vida es una, la vida es la de Dios. Él sabe que quien no tenga la vida de Dios realmente no está viviendo.
Wow. Entonces el Señor les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección también, pone allí, formaba parte del mensaje apostólico. Dice Martita, nos hemos hecho uno en su muerte, pero también en su resurrección. Así es. 1 Corintios 15:13. Gracias. Dice Mirna, el plan perfecto de Dios. A mí me encanta, porque yo digo, wow, lo que nos ha sucedido, ¿saben qué es? Es que cuando tú despiertas esta realidad, te das cuenta que estás dentro de un diseño perfecto, de un plan exacto, que por supuesto es tan exacto que lo que te espera es disfrutar siempre y en todo momento la vida de Dios dentro de ti, con todo eso que aporta. Poderosa la vida de Dios dentro de nosotros. En un ratito voy a hablar un poquito de eso. Pero mira, la resurrección formaba parte importantísima del mensaje apostólico. Miren este pasaje, Hechos 4, versículo 33. Apunten allí, Hechos 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Interesante, ¿eh? De nuevo lo repito, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. El apóstol Pablo, de hecho, escribe allí, presenta 6 consecuencias. Vamos a hablar de 6 aspectos desastrosos que ocasiona que la resurrección no sea una realidad en nosotros. Sí, es Hechos 4:33. Hechos 4:33. El apóstol Pablo dijo, sin resurrección, pon allí, sin resurrección, la predicación de Cristo, nuestra predicación sería un absurdo. Todo lo que, en otras palabras, todas las palabras que nosotros pudiéramos decir, sería una pérdida de tiempo si Cristo no resucitó. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos sería inútil y una pérdida de tiempo por el motivo de que Cristo, si es que Cristo no hubiera resucitado. Porque al final no se estuviera produciendo nada. No se estuviera produciendo nada de la vida de Dios en nosotros, sino lo que se estuviera produciendo era lo que se produce con cualquier religión, que es un entrenamiento, fíjense, es un entrenamiento ¿de qué? O un entrenamiento para hacer o comportarse de determinada manera. Entonces, nosotros cuando empezamos a conocer el Evangelio y lo empezamos a ver, como el otro día estaba yo leyendo extraordinario de nuevo el Sermón del Monte, y cuando uno mira todas las enseñanzas, todo lo que está diciendo allí nuestro Señor Jesús, cuando Él está hablando de los pobres en espíritu, los mansos, la manera de manejar nuestras relaciones con los demás, y cuando Él está hablando de todo eso, uno se da cuenta que todo eso que nuestro Señor Jesús les enseña no es otra cosa más que la expresión misma de Dios. Es la expresión misma de la vida de Dios a través de nosotros. Por eso es de que prácticamente ninguno de ellos podía lograr hacer lo que nuestro Señor Jesús ahí estaba expresando en ese momento. Pero después sí podrían manifestar todas esas características tan extraordinarias por la vida de Dios que iba a estar ahora
dentro de nosotros, siendo una, su vida con nuestro espíritu. Y eso es maravilloso. Otra cosa que dice el apóstol allí en ese capítulo es que la fe en Cristo, escribe allí, sin la resurrección sería inútil. Lo vuelvo a decir, ¿por qué? Porque sería solo un tipo de acción religiosa. La vida sería reducida a una realidad humana, a una realidad terrenal, y no pudiéramos experimentar la realidad de Dios, porque la realidad de Dios la trae a nosotros nuestro Señor Jesucristo. Podemos nosotros acceder a esa realidad y podemos echar mano de la vida eterna precisamente por la vida de Cristo impartida a nosotros. Si esa vida no estuviera impartida en nosotros, nosotros no pudiéramos echar mano de esa realidad, y entonces dice el apóstol, nuestra fe sería vana o sería inútil, no tendría sentido. También el apóstol Pablo dijo, y todos los que hemos enseñado que Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo, también seríamos mentirosos. O sea, yo te voy a decir una cosa, los apóstoles invirtieron su reputación, ellos testificaban y daban testimonio, pero yo voy a decir otro detalle, daban testimonio no solo con las palabras, sino con la congruencia de su vida, de que Cristo había resucitado. O sea, en otras palabras, no solo decían Cristo resucitó después de que murió en la cruz, como dicen las Escrituras, sino que su vida estaba expresando que Cristo seguía estando vivo aquí en la tierra. Está extraordinario eso. El apóstol Pablo también dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vamos a ver el versículo 17, miren, vamos a ver el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vana, dice, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y aún estáis en vuestros pecados. O sea, en otras palabras, si Cristo no hubiera sido levantado, entonces todavía nuestros pecados estarían con nosotros. Eso significa que incluso aunque Dios existiera, fíjense, aunque Dios existiera, nosotros no nos pudiéramos presentar delante de Él. ¿Por qué? Porque no hubiera ese intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Fíjense qué extraordinario. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo resucitó y pagó todos nuestros pecados y entró a la presencia del Padre, y Él está sentado a la diestra de Dios, es que nosotros podemos también, fíjense, estar en esa misma condición con el Padre. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nosotros tendríamos que presentarnos, si entendiéramos que Dios existe, tendríamos siempre que seguir pidiendo y sacrificando y poniendo, como sucedía en la ley, haciendo un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Cristo resucitó y que Él se presentó al Padre y que Él pagó todo por nosotros, y que ahora juntamente con el Padre estamos nosotros en Él. Vean qué maravilloso. Y Él está sentado allá en los lugares celestiales y nosotros también estamos juntamente con Él. Qué extraordinario. Entonces, ¿por qué la resurrección, escribe allí, es fundamental en el Evangelio? Voy a dar algunos principios. ¿Por qué la resurrección es fundamental en el Evangelio? La resurrección, escribe allí, es la entrada a la eternidad. La resurrección es la entrada a la eternidad y es la eternidad entrando a nosotros.
Qué maravilloso. La resurrección es la entrada a la eternidad y es por la resurrección que la eternidad también entra en nosotros. Extraordinario. Número 2. La resurrección implica que Cristo sigue vivo. Amén. La resurrección implica que Cristo sigue vivo y esto es indispensable que entendamos que Él sigue vivo. Es indispensable que lo entendamos para que su vida, para que sus dones, para que sus virtudes, para que su carácter, para que su poder opere en nosotros. Fundamental, repito, la resurrección implica que Cristo sigue vivo. Y esto es indispensable para que su vida, sus dones, sus virtudes, su carácter, su poder y muchas cosas más opere en nosotros, para que su mente, qué maravilloso, para que su corazón, para que podamos ver como Él ve, para que podamos sentir lo que Él siente, para que podamos amar lo que Él ama, para que podamos caminar en su voluntad, para que podamos disfrutar su propósito. ¡Qué extraordinario! ¿Para qué? Para poder darle el fruto al Padre, el fruto de su Hijo a través de nosotros. Tenemos que indicarle allí dentro de nosotros, a nuestra alma, que nuestra alma nunca olvide que nuestro Señor Jesucristo vive. Y no solo vive allá en el Padre, sino también vive aquí en mi espíritu. Y lo puedo vivir y lo puedo disfrutar. Y esa conciencia que yo tengo de esa realidad tiene un efecto de manifestación de la vida de Cristo a través de mí. Por eso el apóstol era lógico que dijera: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, también es vana nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, no hay ninguna diferencia entre nosotros y los terrenales. Era otro efecto que él decía al final, por allí en el versículo 19. O sea, no hay nada de diferencia. Estamos igual. Si Cristo no resucitó, estamos igual que los terrenales. Y acuérdense que es una carta. Acuérdense que en los primeros capítulos el apóstol Pablo les estaba diciendo que por qué están actuando como terrenales. Y fíjense, en el capítulo 15 les da una dosis de doctrina, les da una dosis de cimiento correcto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque identifica que algunos están anulando la resurrección, algunos están menospreciando la resurrección, y hay una distorsión donde algunos incluso creen que no existe la resurrección. Entonces el apóstol da luces allí de una manera extraordinaria, en donde deja ver que es por la resurrección que hay una gran diferencia de nosotros aquí en la tierra. De hecho, por la resurrección nosotros tenemos vida eterna, y eso también nos da una expectativa eterna. O sea, tú y yo sabemos de hecho que en esta tierra, ¿cuántos años iremos a vivir? Yo tengo 25, me quedarán otros 75 para llegarle a los 100, no lo sé. Pero ¿cuánto tiempo iremos a vivir? Lo que sea, puede ser poco, mucho, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que la vida que portamos ya es indestructible. Ya no vamos a morir, vamos a pasar a otro plano, porque gracias a la vida, a que Cristo vive y que su vida ha sido impartida en nosotros y que Él por la resurrección fue hecho espíritu vivificante, nos ha dado una vida que no termina. Mirna, aunque no lo creas, 25 años tengo, pero de cristiano. Amén. Entonces, eso es, qué maravilloso. Eso hace la diferencia. Entonces, pues es lógico. Fíjense, una persona que solo tiene conciencia de lo terrenal, pues actuará como terrenal. Pero una persona que tiene conciencia de que ha resucitado a una nueva vida en Cristo, y esta vida es eterna,
y esta vida es gloriosa y es plena. Y si tiene una persona conciencia de esta vida extraordinaria, de la vida de Dios en ti, eso marca la diferencia en tu día a día. Eso marca la diferencia en donde quiera que tú te encuentres, porque eso va a marcar diferencia en tus decisiones, en tus acciones y hasta en tus reacciones. Eso va a marcar la diferencia de cómo tú ves lo que estás viviendo en el día a día. Yo siempre recuerdo algo. Y no sé en qué momento mi mente lo captó así, pero déjame decirte esto. Es indispensable, te voy a decir, es indispensable para que tú disfrutes tu estancia en la tierra. Es indispensable que tú tengas una lectura correcta de la vida. Pero tú no puedes tener una lectura correcta de la vida si tú piensas como terrenal. Si tú piensas como terrenal, tu interpretación de la vida será totalmente terrenal. Pero si tú tienes la conciencia de la eternidad por la vida eterna que portas y sabes que tú eres un resucitado igualmente con Cristo y que Él te llamó y te diseñó para gobernar, entonces eso marca una gran diferencia y eso rompe. Y cuando viene una circunstancia en tu vida, tú tienes una lectura eterna de lo que estás viviendo. Yo creo, y lo digo con respeto, lo digo como pastor, uno de los más grandes problemas que la gente tiene es que le da lecturas incorrectas a su vida. Y no es otra cosa la lectura incorrecta, sino que la persona, las cosas que le pasan, las interpreta de una manera terrenal. Y eso tiene que ver con el entendimiento, y eso tiene que ver con qué tanta conciencia eterna tienes en tu día a día, en todas las decisiones y en todas las cosas que te están sucediendo, cómo las estás interpretando. Eso es fundamental. Entonces, bueno, otro aspecto fundamental. ¿Por qué la resurrección es fundamental? En el Evangelio, ya dije, la resurrección número 1 es la entrada a la eternidad, y es la eternidad que entra a nosotros. Número 2, la resurrección implica que Cristo sigue vivo. Y esto es indispensable para que su vida, sus dones, sus virtudes, su carácter, su poder opere en nosotros. Número 3, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es el poder transformador dentro de nosotros. Esto no lo olvides. El poder de la resurrección es el poder transformador dentro de nosotros, pues quita lo muerto, fíjense, quita lo muerto y edifica su vida. ¡Wow! Repito, el poder de la resurrección es el poder transformador dentro de nosotros, pues quita lo muerto y edifica su vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! ¿Qué significa? Te voy a dar otro detalle, pon allí en tus notas. ¿Qué significa la vida de resurrección? La vida de resurrección es la vida de Cristo manifestada en nosotros. Esa es la vida, la poderosa vida de resurrección. El poder, decían los apóstoles, vivir el poder de tu resurrección. ¡Wow! ¿Cuál es el poder de tu resurrección? Es que ese poder transforma nuestra alma, quitando lo muerto y construyendo su vida. ¡Wow! Eso es buenísimo. Eso, a ver, estamos hablando de edificación. A todos mis amados pastores y amigos edificadores, eso hay que enseñarle a nuestros, a la maravillosa iglesia que el Señor nos permite darles una palabra. Hay que enseñarles eso, cómo es que en Cristo, por su resurrección, ese poderoso efecto dentro de ellos quita lo muerto, quita lo que no es Cristo. ¿Para qué? Para que sea edificada la vida de Dios dentro de ellos.
Y entonces ellos, nuestra amada iglesia, pueda disfrutar esta maravillosa vida. No sé si donde tú estés hayas visto por allí algún cristiano ahí como que deprimido, decaído, decepcionado por todo, decepcionado por los hermanos, por la iglesia, por el pastor, decepcionados por el líder. ¿Saben por qué hay tanta decepción? Porque no hay una comprensión y un disfrute de esta vida. Porque en vez de estar viendo lo que está sucediendo dentro de ellos, toda esa poderosa vida que está quitando lo muerto a ese viejo hombre, lo está echando para afuera y está edificando la vida de Dios, por no darse cuenta de todo eso glorioso adentro, están viendo todos los defectos que hay afuera. Y si tú estás enfocado en todo lo de afuera, pues por supuesto que siempre vas a ver defectos, vas a ver problemas, te van a ofender mucho, te vas a sentir muy, muy frecuentemente ofendido, te vas a sentir lastimado, no te vas a sentir amado. O sea, ¿cómo los pastores podemos sentirnos amados? ¿Cómo? Cuando la labor que nosotros tenemos es bien complicada, porque uno toma una decisión y unos te la aplauden y otros se enojan. Cuando uno dice algo y otros dicen que bueno, lo hubiera dicho más duro, y el otro dice, uy, ese me trató muy mal. ¿Cómo uno puede ser feliz ante todo lo externo? Pues solamente enfocándonos en nuestro interior, viendo lo que Dios está haciendo, dejando salir eso que está haciendo, y ya cuando yo vea lo externo, pues yo puedo estar sano y seguir adelante en mi labor edificadora sin ninguna distorsión de mi corazón. Cuando uno toma decisiones y cuando suceden roces entre nosotros, nuestra humanidad de repente se siente mal y de repente la gente ya no te habla igual, ya no te tratan igual. Pero ¿cómo uno puede superar y puede seguir adelante en amor? Solamente con la poderosa vida de resurrección dentro de nosotros, teniendo un efecto. Porque esta vida es amor. Pon allí, la vida de resurrección es una vida de amor. No es una vida que aplasta a los demás. Dice Martita, el poder de la resurrección es el poder transformador dentro de nosotros, quitando lo muerto y depositando la vida de Dios dentro de nosotros. Así es, y edificando la vida de Dios dentro de nosotros, haciéndola crecer. ¡Qué maravilloso! O sea, entonces puedes ser un pastor sano, ¿no? Y puedes pasar 10 años, 15 años. Oye, ¿cuánto tiempo tienes de pastor? Tengo 40 años. ¿Y cómo eres tan feliz? ¿Cómo le has hecho? Exacto, la resurrección sana, ¿sí? ¿Cómo le has hecho para estar tan feliz? Pues es que vivo como el resucitado. Vivo la vida del amor. El amor vive a través de mí. Y el amor me inunda, y ese mismo amor saca mi amargura, saca mi rencor. Ese mismo amor se sobrepone a mi alma y lleva a mi alma a aprender. Y a aprender del amor y a perdonar y a pedir perdón. Porque no solo nos ofenden, nosotros ofendemos un montón. Pero el amor te lleva a entender que puedes perdonar y pedir perdón. El amor es humilde, no es jactancioso, no se envanece. ¡Oh, qué maravillosa es esta vida! Diciendo que tiene 25, así es, me veo hacia adentro y me dice el Señor, estás bien chavo, estás bien joven, Jorge. Uf, cada vez te rejuveneces más. Ojalá pongan un filtro donde me vea mejor. Siguiente. Escribe esto, es en la resurrección, escribe, es en esta vida de resurrección donde opera la fe del Hijo. Es en esta vida de resucitados donde opera la fe del Hijo. Jesús ejerció fe y la fuerza de Cristo, la fe que él ejerció, lo llevó a soportar la cruz
¿Y sabes por qué soportó la cruz? Porque él creyó que iba a resucitar. Él sabía, no voy a quedar en la tumba, voy a pagar por ellos, pero voy a resucitar y me voy a impartir a ellos, y eso va a ser glorioso. Es en la resurrección donde opera la fe del Hijo. ¡Qué maravilloso! Siguiente, es la resurrección nuestra fuente de autoridad. Repito, es la resurrección nuestra fuente de autoridad. Así como la vara de Aarón que reverdeció, y todos nosotros sabemos que esa vara representa autoridad divina. Cuando Cristo resucita, ¿qué hace el Padre? Lo exalta hasta lo sumo y lo sienta en el lugar más alto de autoridad. Entonces, es allí, en nuestra vida de resurrección, donde estamos con el resucitado en el lugar más alto de autoridad. Por eso, el entendimiento de la resurrección, el que entiende la resurrección no está buscando lugares de autoridad, ni está buscando reconocimiento, ni está sometiendo a nadie, a las personas, ni a nadie, no está obligando a nadie a que le obedezcan o a que lo respeten. El que ha resucitado sabe que ya está por la vida del resucitado sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, allí en ese lugar gestionando su vida en la tierra. No tiene ese anhelo por tener una posición humana, porque sabe que su condición espiritual por Cristo es estar en el lugar más extraordinario de autoridad. ¿Para qué? Fíjense, en el lugar más alto de autoridad. ¿Para qué? Para servir en amor. Escribe eso. Dios nos ha puesto por la resurrección de Jesucristo. Hoy te voy a leer dos pasajes que nos hablan de eso. Por la resurrección, que es el posicionamiento de Cristo en el lugar más alto de autoridad. Nos ha puesto en ese lugar, juntamente con Cristo, más alto de autoridad, para servir en amor. Para servir en amor. Nunca lo olvides. Para servir en amor. Para poder traer orden. Para poder estar gobernando las circunstancias. Y todo lo que esta vida nos presente, manifestando el orden, la vida y la autoridad de Cristo. El que se ve como resucitado está muy bueno, Mirna. El que se ve como resucitado, vive como resucitado. Ese es el punto. Gracias, me has ayudado. ¿Por qué tendremos que entender esto? Porque eso es el apóstol. Lo que el apóstol les está diciendo es, ustedes ya no se ven como resucitados, ya ni creen en la resurrección. Y si no te ves como resucitado, no vives como resucitado. Qué bueno está eso. Pero si tú te puedes ver como resucitado en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces vivirás como resucitado. Pastora Pabla, saludos, un abrazo enorme. Cristo Jesús, dice la pastora, Cristo Jesús es la esencia de nuestra vida. Claro. Oigan, pero es extraordinario, ¿no creen? ¿Quiénes tendrían que conocer esto? Todos los hijos de Dios. ¿Quiénes tendrían que entenderlo para que ellos desde el inicio de la vida en Cristo, de esta vida maravillosa, cuando llegan a este evangelio glorioso, empiecen sabiendo qué cosas tan maravillosas? Es el cimiento, muchachos, es el cimiento. Esto no es ni lo más profundo, esto no es ni el sexto misterio, ni el séptimo misterio, ni la quinta copa. Este es el cimiento. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes hubieran parado en esta plataforma, si ustedes se hubieran parado en la plataforma de la resurrección, no estarían actuando como hombres. ¡Wow! Efesios 1, vamos a dos pasajes y con esto ya vamos a terminar. Vamos a Efesios 1, 19 y 20.
Efesios 1, 19 y 20. ¿Y cuál? Fíjense lo que dice. Efesios 1, 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Entonces, la resurrección es fuente de autoridad. Luego vamos a ver Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2, capítulo 9. Filipenses 2, capítulo 9 al 11. Dice así, Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si no resucita, lo voy a poner al revés, si no resucita, entonces Él no es exaltado a lo sumo. Si no resucita, entonces Él no tiene un nombre que es sobre todo nombre. Si no resucita, entonces en Jesús no se doblarán toda rodilla, ni de los que están en los cielos, ni de los que están en la tierra, ni debajo de la tierra. Si no resucita, las lenguas no iban a confesar que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, si Jesucristo no resucita, las cosas no iban a poder ser reunidas en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué tú y yo podemos participar de que todo sea reunido en Cristo Jesús? Porque Él resucitó y está en el lugar más alto de autoridad y tiene un nombre que es sobre todo nombre, y todos los enemigos están por estrado de sus pies, y la iglesia está sentada juntamente con Él en lugares celestiales. La vida de resurrección es la vida del resucitado a través de nosotros. Y esta no es una vida religiosa. Repito, la vida de resurrección es la vida del resucitado a través de nosotros. Y esta no es una vida religiosa. Es una vida impartidora de vida. Son vidas de personas como tú y como yo, que nos vemos comunes y corrientes. Parecemos normales, pero tenemos la más poderosa vida que venció la muerte. Tenemos la más poderosa vida que venció el mundo y que venció todos los sistemas del mundo. Tenemos una vida que de hecho es indestructible. ¡Qué maravilloso! Y estos hijos de Dios que manifiestan esta vida del resucitado traen vida a todo lo que les rodea. Y yo soy de los que creo que esta sociedad necesita la vida de Dios. Y tú y yo la tenemos porque vivimos, porque Él vive, porque Él resucitó y también nosotros resucitamos con Él, y porque Él está sentado allá a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados juntamente con Él, bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Por eso, para una edificación correcta, necesitamos entendernos, necesitamos vernos como resucitados para poder vivir como resucitados. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Papá, gracias. Muchas